sigue siguiendo. Enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y me baso en ese clamor, en esa petición de uno de los discípulos de Jesús, que está en Lucas, en el capítulo 11, versículos del 1 al 4. Y tengo aquí el texto preparado. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Recordemos que en la anterior predicación, cuando estamos tratando este tema, os comenté que hay un autor llamado Lamelea, que él propone una relación completa entre los nombres compuestos de Dios en el Antiguo Testamento, nombres que Dios reveló en el Antiguo Testamento, y que están completamente relacionados con la obra que Jesucristo hizo en esta cruz, los beneficios. Ahora nos concentramos, ¿no? Ahí estamos. Vuelvo a decirlo. Este autor lo que propone, creo que lo vimos el otro día en pantalla, lo que propone es que hay una relación completa entre los nombres compuestos con los que Dios se reveló en el Antiguo Testamento a su pueblo. Hay una relación de sus nombres con todo lo que es los beneficios que Jesucristo ganó para nosotros en la cruz. ¿Sí? El Señor Jesús hizo una obra, pero no solamente trajo salvación a nuestras vidas, eso quizás es lo que más conocemos. El Señor Jesús ganó muchas cosas para nosotros, y es muy bueno que las conozcamos todas ellas, porque así es como nosotros podemos venir delante de Dios, no solo alabarlo, sino recibir esas bendiciones, esos beneficios. ¿Sí? Si no conocemos lo que Él ha hecho, no le vamos a pedir, ¿no?, al Señor y decirle: Señor, tú has hecho esto por mí, dámelo, ¿verdad? Sin embargo, descubrimos de que hay toda una serie de beneficios que el Señor Jesús hizo para nosotros, y este autor propone que están completamente relacionados con los nombres, con los nombres que Jesús reveló en esa cruz. Entonces, en este diapositiva vemos, en la siguiente vamos a ver, para que lo entendamos, ¿vale? Es un golpe de vista. Sabemos que el Señor perdonó nuestros pecados y nos trajo liberación del dominio del pecado, y eso es lo que estamos reflexionando en este momento. Y este autor lo relaciona con el nombre del Señor es nuestra justicia, y el Señor es quien nos santifica. La promesa de la plenitud del Espíritu Santo lo relaciona con el nombre cuando Dios se revela como Yahweh Sama, es decir, ese Señor que está aquí, y con Yahweh Shalom, que es el Dios que es nuestra paz, ¿vale? El Señor Jesús trajo salud, sanidad para nosotros. Es algo, la autoridad para que nosotros podamos pedir salud y sanidad para nuestras vidas está en la obra de Jesucristo, y se reveló
Él como nombre, como Yahweh Rafa, es decir, como el Dios del pacto que sana, ¿verdad? Y tenemos otros dos beneficios, que sería esa promesa de poner fin a la maldición de la ley, es decir, a todo lo que es fracaso. Muchas veces lo veremos, vivimos bajo maldición. Hay muchas maldiciones en nuestra vida que no conocemos, lo hablaremos, ¿verdad? Cuando reflexionemos también sobre el nombre de Yahweh Jireh, que es el Dios que provee, que da todo lo que necesitamos. Y el quinto beneficio de ese sacrificio de Jesús sería que hay un poder que Él nos pone sobre el poder del enemigo, sobre el temor a la muerte y al infierno. Nos ha rescatado de todo eso y se revela en sus nombres, ¿no? Como Yahweh Nissi, el Señor nuestro estandarte, el Señor, el Rey de los ejércitos, o el Señor mi pastor, ¿vale? ¿Más o menos se entiende? Sí, y ahora lo que estamos haciendo es reflexionar en ese nombre, ¿no? En esos nombres, perdón, porque el Señor tiene, no sé, mucha gloria, mucho su forma de ser se tiene que describir con muchos nombres, porque hay mucho que Dios quiere revelar para con nosotros, ¿no? La semana pasada habíamos reflexionado en que el Señor es nuestro Padre, cuando nosotros le llamamos y clamamos, Padre nuestro, que estás en los cielos, ¿verdad? Pero la siguiente petición, ¿qué es? Santificado sea tu nombre, santificado sea tu nombre. Y dijimos que santificar era apartar, glorificar ese nombre. Así que lo que hicimos fue hablar del primer nombre, Yahweh Tzidkenu, es decir, que el Señor es nuestra justicia, y dijimos que Él se revela a nuestra vida cuando nos perdonó de nuestros pecados. El Señor nos perdonó de nuestros pecados, ¿verdad? Dice la palabra que Él se hizo pecado para que nosotros pudiéramos ser liberados de ese pecado, ¿vale? Y por eso nosotros ya hemos sido declarados justos, ¿sí? Porque el Señor se llevó ya nuestro pecado, ¿sí? Cuando nosotros confiamos plenamente en la obra de Jesús, ya no hay pecado que el enemigo pueda venir a escupirnos en la cara, no hay culpa que pueda traer, porque hemos sido liberados de esa presión de la culpa de nuestro pecado, ¿verdad? El nombre que hoy vamos a reflexionar es Yahweh Amkadosh, ¿sí? El Dios que santifica. Mirad, Jesús es mucho más que nuestra justicia. Jesús no solo nos ofrece el perdón de nuestros pecados, sino que también nos ofrece la liberación del dominio del pecado. Porque Jesús es nuestro santificador. Él dice que Él nos santifica. ¿Qué es esto? Que Él nos separa, nos limpia y nos separa para su obra, para ser usados por Dios. Cuando alguien iba a ser santificado, ¿sí? O sea, para el servicio de Dios, el objeto era un objeto santo, separado para el uso exclusivo de Dios, ¿no? El nombre que corresponde a ese nombre que vemos ahí escrito, que suena tan raro, aparece en el versículo de Levítico, en el capítulo 20, en los versículos 7 y 8, que dice así. Levítico 20, 7 y 8 dice: santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, Yahweh, soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo, Yahweh, que os santifico. Ese
yo Yahweh o yo Jehová que os santifico, es Yahweh Kadesh. ¿Sí? Ahí es donde aparece el nombre, el Dios que santifica. Dios es santo, es separado, es distinto, completamente distinto de su pueblo, de toda existencia, ¿no? Hay veces que nosotros queremos tomar los objetos que son creados y nos hacemos imágenes de ellas para adorar y decimos, este es nuestro Dios. Un becerro, una señora, un tal, y lo ponemos ahí como figura y decimos, este es nuestro Dios. Y dice la palabra que Dios no se parece en absoluto a nada de su creación. Que no tomemos ninguna figura de lo creado porque vamos a fallar, que no nos haremos imagen a la que le demos ese poder, ¿no?, de ser Dios, porque Él es completamente distinto. Y sin embargo este Dios dice la palabra que nos santifica a nosotros, nos separa, nos limpia, nos consagra para poder tener comunión con Él. Vamos a leer en 1 Corintios, en el capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 11. Dice, ¿no sabéis que los malvados no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Los creyentes debemos de ser diferentes de la gente del mundo. Los creyentes debemos de separarnos del mundo a través de nuestra obediencia. Y alguno dice, ¿cómo? Separarnos del mundo. Pero yo no estoy diciendo que no podemos tener relación con la gente del mundo, ¿vale? Porque si eso fuera así no podríamos vivir entre ellos, ¿no? Nos alejaríamos, buscaríamos otras formas de vida. Quizás hay grupos, ¿no?, que tomaron esa determinación en monasterios o en, no sé, hay gente, por ejemplo, no sé si son los emis, que como que viven aparte, ¿no?, porque dicen, nos alejamos completamente del mundo. Yo no tengo esa idea, ¿no?, no entiendo así, no interpreto así, cuando el Señor nos está diciendo que nos santifiquemos, que nos apartemos del mundo, ¿no? La idea es que no actuemos como ellos, que es mucho más difícil, por cierto, que separarse de los demás. Es estar en medio sin ser como ellos. Nosotros no podemos actuar como ellos, no nos podemos contagiar. Y esto es bien difícil porque uno tiene que estar vigilando continuamente qué es lo que entra por sus ojos, qué es lo que entra por sus oídos, ¿verdad? ¿Qué es lo que entra continuamente en ese mar de perversión que hay en el mundo? Porque continuamente están entrando, donde no nos damos ni cuenta, el mal y la influencia hacia el mal en todos los lados. Sin embargo, si tú tienes a Jesucristo en tu corazón, eres llamado a no ser como ellos, a no contagiarte de ellos, de su forma de pensar. Santiago nos dice que la amistad con el mundo es enemistad para con Dios. Dice que si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. A alguien igual le puede parecer fuerte la cosa, pero es así de radical. Dice Jesús, el que no está conmigo, contra mí es. No hay términos medios, no hay
no sé, como espacios muertos, no hay purgatorio en el que ni fu ni fa, ni hablar. El que no está conmigo, contra mí es, contra mí es. Así que o estamos en un lado o estamos en el otro. Y dice Santiago, porque Dios ama celosamente el Espíritu que hizo morar en nosotros. Si tienes el Espíritu Santo, te aseguro una cosa, que Dios lo ama y no quiere que tú lo estés entristeciendo, que no quiere que lo estés cauterizando, lo estés secando a través de lo que tú le metes en todo aquello que te rodea. Ahora bien, te pregunto, ¿puedes tú renunciar al mundo y al pecado por ti mismo? Ni hablar, ¿no? No os oigo muy convencidos, pero yo desde luego ni hablar. Ni hablar, ni hablar, ni hablar. Por nosotros mismos no tenemos el poder. Lo hemos demostrado durante toda nuestra vida, ¿eh? Que caíamos aquí, caíamos allá, caíamos más adelante y caíamos más atrás. Siempre, ¿eh? Y aún ahora que conocemos a Cristo, todavía tenemos que confesar, muchas veces caemos. Perdónanos, Señor. Nosotros no tenemos el poder de librarnos de nosotros mismos de ese pecado. Es a través de quién el que nos capacita. ¿Quién nos capacita a nosotros para vivir vidas santas? La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él es el que nos ayuda a ser moralmente puros. Él es el que nos dice, eso no, piensa así, ¿verdad? Lo habéis oído muchas veces, ¿eh? ¿A dónde vas? ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué anhelas? Cuidado esos ojos, ¿sí o no? El Espíritu Santo en nuestras vidas. En Primera de Tesalonicenses 5:23 dice Pablo, que Dios mismo, el Dios de paz, os santifique por completo y conserve todo vuestro ser. Y lo refleja en espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios mismo es el autor de esa obra, ¿verdad? A través de su Santo Espíritu. Ahora, hermanos, podemos decir no al pecado. No somos sus esclavos. No somos sus esclavos. Esto es una buena noticia, ¿verdad? Pero una mala noticia para aquellos que se quieren excusar en decir, ya, lo que pasa es que soy un pecador. No, tú no eres un pecador. Si conoces a Cristo, si el Espíritu Santo está en tu corazón, ¿tú qué eres? Santo. Santo. Ahora tienes el dominio contra ese pecado. Si pecas, ¿de quién es esa responsabilidad? Tuya. De cada uno de nosotros. Tal cual, tal cual, tal cual. Nos quitaron las excusas, hermanos, nos quitaron las excusas. Vámonos a Romanos 6, versículos 17 y 18. Romanos 6, 17 y 18 dice, pero gracias a Dios que aunque antes erais esclavos del pecado, ya os habéis sometidos de corazón a la enseñanza que os fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora que sois esclavos de la justicia. Esclavos de la justicia. No más obediencia al pecado. No estamos ya bajo su dominio. Ahora somos libres de él para ser esclavos de esa justicia de Dios. Es por eso que el Señor nos exhorta a ser santos como Él lo es, ¿no? Es por eso que ahora nos pide que nos esforcemos para ser como Jesús. Ahora lo podemos hacer. Ahora sí. Podemos renunciar a la influencia del maligno y podemos desarrollar el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero está en nosotros
tomar la determinación de hacerlo. Está en nosotros tomar la determinación de hacerlo. Es nuestra responsabilidad el decidir si escuchamos la voz del enemigo que sigue trabajando con nosotros, contra nosotros, ¿sí o no? Ahí tenemos siempre la voz del enemigo que viene muchas veces a derrotarnos, que viene con los mismos cuentos con los que nos tenía atados en nuestra vieja vida, ¿sí? Las mismas mentiras que antes nos tenían cautivados y paralizados en su reino, nos las viene a contar otra vez. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Escucharemos como Eva la voz de ese enemigo que desacredita lo que Dios ha hecho? ¿Sí? Es mentira, le decía ese enemigo. Y hoy te dice lo mismo. Es mentira. Aunque ores, últimamente estoy escuchando mucho eso, es que no funciona. Aunque ates, no puedes contra ese enemigo. ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? Mentira del enemigo. Y sin embargo, seguimos escuchando muchas veces con más fuerza esa voz del enemigo que la voz del Espíritu Santo que dice: tú puedes, porque yo estoy aquí, porque yo puedo, y yo soy Dios, y yo soy Dios, y tú ya no estás bajo la voluntad de ese enemigo, a no ser de que tú se lo dejes. ¿Me explico? Cuando seguimos pecando, hermanos, es porque no estamos tomando los recursos que el Señor, nuestro Dios, Jesucristo, el que ha ganado toda esa victoria en la cruz, ha puesto a tu alcance. En el momento en el que nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, en el momento en el que Dios se ha declarado nuestro Padre, nosotros todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y una de las cosas es decir no a ese demonio, a ese diablo que viene continuamente con sus espíritus a decirnos mentiras. No puedes, no vales, eres malo, siempre te han dicho que eres una porquería. No le escuchamos. Ahora podemos decirle: no te escucho, le escucho a mi Padre, que me dice que soy precioso para Él, que me dice que Él me hace válido, que me dice que yo puedo en su nombre. Pero eso está en ti, y es una decisión que tenemos que hacer cada día, porque Él no para. Algunos dicen: estoy cansado. Pues más te vale descansar, levantarte, tomar las fuerzas de tu Señor, porque si no, no vas a tener ni para descanso. Te va a comer, te va a comer. Él está buscando a quien devorar, a quien devorar. Cuando oremos: santificado sea tu nombre, Yahweh, Kadesh, o el Señor es el que santifica, agradeceremos que la sangre de Jesús no pasa por alto el pecado, sino que lo vence. Cuando estemos orando y digamos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, pensaremos en cómo Él no solo nos ha limpiado de ese pecado, sino que nos ha arrancado del poder del maligno. Tenemos que darle gracias, tenemos que pensar en su nombre diciendo: Él lo ha hecho, me ha librado, ya no soy esclavo de esa maldad. Como dice la palabra, Él destruyó el poder del pecado contra nosotros, y lo dice como Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre y ese perdón de pecados, ¿vale? Así que cuando estemos delante de Él queriendo orar: santificado sea tu nombre, piénsalo. Dile: tú, Señor, que me santificas, tú, Señor, que me santificas, y que tu mente comience a pensar
y que tu mente comience a meditar en que ese pecado no puede ya contigo, en que ese pecado ya no te tiene en sus manos, en que tú ya estás en ese reino de luz admirable, que tú puedes decir no a ese pecado. Toma fuerzas en ese momento en el que tú estás diciendo: santificado seas tú, oh Dios, que me santificas, ¿sí? Segundo beneficio, entramos a esa plenitud de el Espíritu Santo, ¿no? Como Dios es nuestro Padre, el segundo beneficio que disfrutamos en el nuevo pacto a través de esa obra de Jesús es la plenitud de ese Espíritu Santo. Y este autor nos proponía dos nombres: Yahweh Shalom y Yahweh Sama, ¿verdad? El Señor es nuestra paz y el Señor está aquí, ¿vale? El nombre compuesto de Yahweh Shalom, Yahvé, es paz, aparece en el libro de Jueces, en el capítulo 6, versículo 24. Sí, como he dicho, todos estos nombres están revelados en el Antiguo Testamento. Él se iba revelando poco a poco, ¿vale? Dios hizo una revelación de sí mismo, una revelación continua y creciente, ¿verdad? Y dice, entonces Gedeón construyó allí un altar al Señor y lo llamó Yahweh Shalom. Jueces 6, 24, ¿no? El Señor es la paz, ¿sí? El Señor es la paz. Gedeón había sido visitado, estaba meditando en qué momento revela Dios este nombre, ¿vale? Gedeón había sido visitado, dice, por el ángel de Jehová, por el ángel de Yahvé. Y este le animó a levantarse para derrotar a los madianitas. Sería bueno si lo lees. Si tienes problemas con el temor, si tienes problemas con la incredulidad, yo te animo a que lo leas. Todo este texto, ¿vale? El capítulo y el llamado a Gedeón, porque le da una caña, o sea, se ve a un Gedeón que sufría de esa incredulidad. Se le presenta el propio ángel del Señor, que es Jesucristo mismo, en esa revelación anterior a su venida. Dice que le está diciendo, ¿no? El Señor está contigo, y le llama guerrero valiente, ¿no? Con esa visión que tiene Dios de las cosas que van a ser, guerrero valiente. ¿Y sabéis qué le replica Gedeón? Pero si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos pasa todo esto, hombre? ¿Sí? Ahí está la incredulidad, ¿verdad? ¿Qué va a estar el Señor con nosotros? ¿Cómo va a ser Dios el que me está ayudando? Pero fíjate lo que me está pasando, mira en qué estado estoy, ¿cómo va a ser Dios, verdad? Y ahí argumenta, ¿no? Pues Dios, la verdad es que normalmente no se dedica a argumentarnos mucha historia, ¿eh? Él tiene las palabras justas, la verdad. No nos sigue mucho él. A veces el cuento. Se calla, nos escucha, nos espera, y cuando ya nos hemos calmado, se levanta y pim pam, ¿verdad? ¿No? La verdad, nos dice, venga, vale ya. Así que Gedeón, incrédulo, Gedeón con muchos temores, sentimientos de inferioridad, tal cual, no para de decir, pero si yo soy el último, pero si mi tribu es la última, pero si yo soy el último pelado, como a mí, ¿no? Y el hombre sufre, pero decide ofrecerle un sacrificio al Señor, ¿no? Y el Señor lo acepta. Y en ese momento es cuando Gedeón se da cuenta de que él ha estado delante del Dios de los cielos. Dice, ay Señor, me va a destruir. Ay de mí, que soy pecador y he estado delante de Dios. Muerto soy. Ahí dice, puf, he estado delante cara a cara. En el 22 dice, ay de mí, Señor y Dios, he visto el ángel del Señor cara a cara, ¿verdad? Y sin embargo el Señor nuevamente le calma, tranquilo, ¿verdad? Y es ahí donde Gedeón se da cuenta de que Dios ha establecido la paz con él, que no lo va a destruir por su pecado, que ya hay armonía, y Gedeón revela este nombre, ¿no? Yahweh Shalom. La palabra Shalom es traducida la mayoría de las veces como paz,
¿sí? Muchas veces, y efectivamente bien hecho, ¿vale? Se traduce como paz. Pero esa paz representa muchísimo más, es algo mucho más profundo que la palabra que nosotros entendemos por paz. ¿Qué entendéis por paz? Algunos que están durmiendo, los que interceden en el nombre de Jesús hacen eso. Tranquilidad, calma, que bien estoy. ¿Qué más? Paz, ¿verdad? No me atacan, ¿verdad? Gozo, alegría, sí, ahí va más profunda la cosa, eso es, ¿no? La palabra shalom es una palabra que está revelando salud, armonía con Dios, que también refleja una vida plena, una satisfacción en la vida. Cuando un judío te desea shalom, es una armonía completa de tu relación para con Dios, de tu relación para contigo mismo y de tu relación para con el prójimo. Es algo profundo la palabra shalom, es como una completa armonía con todo, ¿vale? Es la paz, sí, pero algo profundo, ¿no? Y según el diccionario, estaba mirando en el diccionario Vine, dice, es una relación de armonía, de bienestar, todo lo contrario a un estado de conflicto. Ya pueda ser contigo mismo, con los demás, o de guerra, ¿no? En relación con los demás. Fijaros que dice también, me llamó la atención y por eso os lo escribí, ¿vale? Dice, es una condición del alma, de la mente, que incentiva el desarrollo de facultades y capacidades. Estoy tan en armonía, siento tanta estabilidad que la persona puede desarrollar todas sus capacidades cuando tiene shalom en su alma. ¿Se entiende esto? Algo tan, ay, eso es lo que yo quiero, ¿verdad? ¿Sí o no? Como que, reposo, estabilidad, no hay angustia, no hay shalom, es shalom, ¿vale? Algo tan profundo, ¿no? Ese estado de bienestar que se experimenta tanto en el interior como en el exterior, ¿verdad? La redención de Cristo, dice la palabra, que es la base de nuestra paz con Dios. En Colosenses 1, 20 al 22, si lo leemos, no sé si os se ha leído, o por ahí andaba la cosa. En Colosenses 1, 20 al 22 dice: y por medio de Él, está hablando de Jesucristo, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, reconciliar con Dios todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Y en otro tiempo vosotros, por vuestra actitud y vuestras malas acciones, fijaros que no solo son las malas acciones, sino por vuestra actitud, estabais alejados de Dios y erais sus enemigos. Pero ahora, Dios, a fin de presentaros santos, intachables e irreprochables delante de Él, os ha reconciliado, ¿a través de qué? En el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. ¿Sí? Nos ha reconciliado a través de ese sacrificio. La humanidad no podía por sí misma reconciliarse con Dios. Alguien debía de pagar el precio del pecado, que era su muerte. Y Jesús lo hizo. Fijaros, cuando estaba orando a través de esta guía de oración, vamos a decir, siguiendo el Padre Nuestro, y es lo que estoy intentando haceros, ¿vale? Os quiero transmitir esa guía que este hombre propone para reflexionar el Padre Nuestro, y él daba versículos para reflexionar en este punto. Isaías 53, 5. Me quedé admirada con esta palabra. Dice, Él fue
traspasado por nuestras rebeliones. El Señor me trae a la conciencia de mi rebeldía. Él fue traspasado por nuestras rebeliones. Hermanos, esa rebeldía que tenemos todavía en nuestros corazones. Y una y otra vez repetía este versículo. Él fue traspasado. Es el precio de mi rebelión, de mi rebeldía. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Sobre él cayó el castigo, el precio. ¿De qué? De nuestra paz, de nuestro shalom. Sobre él cayó el precio de nuestro shalom, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Cuando Jesús murió y su sangre derribó la barrera del pecado que nos separaba de Dios, ocurrió algo sobrenatural. ¿Qué ocurrió en el templo? Se rasgó el velo. ¿Sabéis cómo era el velo? El velo dice que tenía 10 centímetros de grosor. 10 centímetros de grosor. ¿Sí? 10 centímetros. Él es buena con las medidas. ¿Cómo sería 10 centímetros? ¿Algo así? Algo así. 10 centímetros de grosor. Pedazo tela, Dice que se cambiaba además año tras año. Se restauraba año tras año. Una cortina que no podía ser rota, ni aunque se hubieran, dice Josefo, un historiador, aunque se hubieran enganchado caballos a los lados de cada cortina, y con esa fuerza no podrían rasgarla. ¿Qué ocurrió en ese momento? Comenzó a rasgarse. ¿Desde dónde? Desde arriba. ¿Qué estaba haciendo el Padre? Abriendo el camino, abriendo el camino. Rasgó el velo que nos dividía, ¿sí?, al lugar santísimo. ¿Qué significa el lugar santísimo? La propia presencia, la gloria de Dios. Y el Señor mismo, desde arriba, para dejar clarísimo que no había sido ningún hombre, desde arriba se rasga esa cortina y se abre de par en par, significando que el Señor ha abierto su relación. Hay una armonía. El Señor nos permite entrar, ¿dónde? Al trono de su gracia. Al trono de su gracia. Semejante privilegio que tenemos. No somos conscientes muchas veces. Por eso necesitamos reflexionar. Cuando vengamos a decir santificado sea tu nombre, dilo despacio, empieza a pensar en cuál es su nombre, para que vayas deleitando y alabando el nombre de Dios cada vez que sientas los beneficios que el Señor ha hecho para ti, ¿no? Ese velo fue rasgado. Por tanto, santificaremos su nombre, Yahweh Shalom, y le daremos gracias por restaurar la paz de la humanidad con Dios, que se había interrumpido a causa de esa caída, ¿no? Y el otro nombre que nos daba este autor era Yahweh Sama, Shama. Aquí hay de todas las versiones, depende de quién lo escribe. Unos dicen Sama, otros sí, le ponen la H en medio, que significa Dios está aquí. Dios está aquí. Shama es la palabra hebrea que significa omnipresente. Dios aquí, el que lo llena todo, ese es Yahweh Sama, ¿no? Y esta es la promesa de un Dios santo que habita en medio de su pueblo. Es la promesa de su presencia. La presencia misma de Dios está en los creyentes. ¿Qué nos has transformado, nuestro Dios, para ser ahora? Ahora somos su pueblo.
Embajadores. ¿Dónde está la presencia de Dios? ¿Dónde estaba en el Antiguo Testamento la presencia de Dios? En el templo. ¿Qué somos ahora nosotros? Su templo. Templo. Vamos a Efesios, al capítulo 2. Ese templo no solamente está en el Antiguo Testamento, sino ahora es un templo vivo. Y tú y yo, si has puesto la confianza en ese Señor Jesucristo y estás sellado con ese Espíritu Santo, eres parte de Efesios 2, dice, del 20 al 22, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, es decir, sobre esa verdad, ¿no? Siendo Cristo mismo la piedra angular, en Él, apoyados en Cristo, todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también vosotros sois edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Así como esa palabra templo que nos está diciendo aquí, no es el templo todo el lugar a lo que se está refiriendo, sino se estaba refiriendo específicamente, la palabra naos habla de la palabra donde está el lugar santo, el lugar santísimo. Está hablando de la parte más central, ¿no?, más íntima de ese templo, la parte donde se mostraba la gloria de Dios, ¿sí?, donde estaba ese altar del incienso y luego ese pacto, ¿no?, ese arca del pacto que estaba allí, ¿no? Y nos está diciendo que ahora esos somos tú y yo, su pueblo, su iglesia, ¿no? Levantados, hay, ¿cuánto pis, no? Hay para estos pequeños, ¿no? Esta mañana tendremos que llevar algo, ¿no? Gracias a Jesús somos ese templo de barro, pero llenos de la gloriosa presencia de Dios. Agradezcamos a Dios porque nuestros pecados han sido perdonados y por ello podemos ser llenos, inundados del Dios mismo, de su Santo Espíritu. Esto de verdad que muchas veces nos cuesta pensar que no tenemos que ir. Señor, es aquí, en la intimidad está Él, está aquí. Por eso está donde quiera que vayas, ¿cómo no? Está en ti, El Espíritu es aliento y Él está morando en ti, ¿verdad? Es por eso que, como prometió Jesús, Él nos dice que nunca nos desamparará, que nunca nos dejará. Ese Consolador es el que nos fortalece, el que intercede por nosotros, dice la palabra con esos gemidos, ¿no? El que tiene, el que nos guía, ¿sí?, en todo momento. Santificado sea tu nombre, diremos. Oh Yahweh, Sama, Dios que estás en mí. Dios que estás en mí. Y recógete en ese momento. A decir gracias. Gracias, Señor. No te has quedado alejado, estás en mí. Así que cuando oremos que sea santificado el nombre de Dios, declararemos que Dios está en nosotros, que Él no nos va a abandonar. Y podemos sentir ese shalom porque Dios está, sí, nos ha reconciliado y porque sabemos que está reposando en nosotros mismos. No nos va a abandonar, ha pagado el precio altísimo de nuestra paz y ahora estamos con Él y ahora dice la palabra, estamos en Él. Lo alabaremos por ello y nos regocijaremos en esa verdad, ¿vale? Así que oramos. Señor y Dios, gracias. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque tu nombre es grande, Señor, y nos revela todo lo que tú has hecho
por nosotros. Enséñanos a orar, Señor, enséñanos a orar. Clamamos que tu pueblo, que Casa de Oración se levante, Señor, en ese llamado que tú nos llevas haciendo hace tiempo, que nos demos cuenta de cuán importante es permanecer a tus pies, Señor. Cuán importante es estar postrados delante de ti, Señor, para declarar tu gloria, para santificar tu nombre, para reconocer todas las bendiciones que recibimos todos los días. No olvidar, para que el enemigo no pueda venir con sus mentiras a derribarnos, a derrotarnos, a hacernos caer en el pecado. Recordaremos, Señor, que tú no solamente has limpiado nuestro pecado, sino que tú nos has arrancado también de ese mundo de tinieblas, y ese pecado y ese maligno ya no tiene control sobre nosotros, no tiene dominio sobre nosotros, más que el que le demos nosotros. Señor, abre nuestros ojos en el nombre de Jesús. Quiero rogarte en este momento, Señor, que abras los ojos de Casa de Oración para darse cuenta de que cada vez que estamos cayendo en pecado es porque estamos escuchando la voz de nuestro enemigo con más fuerza que la tuya. Perdónanos, Señor, ayúdanos a recordar esto, Dios, para que caigamos, Señor, en arrepentimiento, Señor, y tú nos vuelvas nuestros ojos a ti, Señor, para obedecerte como tú mereces, en el nombre de Cristo Jesús. Glorificaremos tu nombre, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.